guerrerosesme.blogspot.mx. Compañeros, a nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas, reconocer esta importante convocatoria a esta movilización que ha tenido como objetivo hacer que el gobierno federal cumpla con los acuerdos firmados con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Como es costumbre en este país, los medios de comunicación masiva desinformando al pueblo de México, por la mañana diciendo Milenio que eran como 500 electricistas. Televisa dice a este momento que seguimos bloqueando insurgentes en sus 2 carriles. Y sabemos entonces que hoy esos medios de comunicación son los que han criminalizado de manera permanente esta lucha legítima de trabajadores de este gran sindicato mexicano de electricistas. Y que hemos aguantado, compañeros. Hemos aguantado toda esa criminalización por parte de los medios y del Estado mexicano. Hoy, a más de 5 años, hay que salir a confrontar entonces de aquellos que aplaudieron la extinción de Luz y Fuerza del Centro y el despido de 44,000 trabajadores, que es solamente común donde hay dictaduras, no es donde hay democracias, compañeros. Y tranquilamente el sinvergüenza de Felipe Calderón, allá en Estados Unidos, cobrando una pensión de 5 millones de pesos al año. Y todavía 70 agentes del Estado Mayor Presidencial lo cuidan a él y a su esposa, que quería ser diputada federal plurinominal. ¿Qué sinvergüenzas estos que hoy salen con dinero del erario público en una campaña nacional a decir que están porque les aumenten los salarios a los trabajadores? Simplemente vean las campañas publicitarias para convencer a los mexicanos que estos panistas quieren regresar a la presidencia en el 2018, que van a meter a la cárcel a los corruptos. Es para empezar a meter a la cárcel a Javier Lozano Alarcón, a Roberto Gil Schwartz, a todos esos que firmaron un decreto ilegal pisoteando la Constitución, la ley y los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores no nos mandaron a la cárcel, compañeros? ¿Cuántos compañeros no fueron agredidos por el ejército y las Fuerzas Armadas, haciéndole caso al sinvergüenza de Felipe Calderón? Por eso es muy importante ubicar el momento el cual estamos viviendo, compañeros, en la ruta que hemos trazado, porque no nada más es el ESME hoy que levanta la voz por defender sus derechos legítimos que establece la Constitución. Nuestros compañeros de la organización 28 de octubre, que luchan por un espacio para poder vender en el comercio informal, hoy son agredidos por otro infame panista, Moreno Valle, el gobernador de Puebla, que hoy tiene en la cárcel a Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, que tiene en la cárcel también a su hijo y que ha ordenado más órdenes de aprehensión contra toda la familia. Por eso les decimos a los compañeros de la organización 28 de octubre, cuentan con el respaldo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ellos han marchado con nosotros. Desde el primer día del conflicto nos han apoyado. Hicieron movilizaciones en Puebla, repartieron volantes, llegaron al ESME, y hoy que también ellos tienen esta agresión por parte de un gobernador que dice que ya está enfilado al 2018. Hay que enfilarlos muy bien, compañeros, pero que se vayan fuera del
país, que vayan a alcanzar a Calderón a Estados Unidos. ¡Balas de goma! Igual el imbécil de Javier Lozano, que sale muy protagónico en los medios de comunicación, pero no es capaz de dar la cara en ningún debate con cualquiera que se le opone y le cuestiona toda su trayectoria política dentro de las distintas órdenes de gobierno. ¡Te tiene miedo, Martín! Por eso es muy importante mantener la unidad de nuestra organización, porque hoy habrá muchas voces que se acerquen y digan: si ganamos, le resolvemos el conflicto. Pero ya aprendimos, compañeros, ya aprendimos por lo más de 5 años. Y la única forma de alcanzar la solución del conflicto es con la lucha de nosotros. Nadie va a luchar por nosotros, compañeros. Ninguna voz que llegue se acerca con nosotros donde nos dicen: ¿por qué no nos invitaron a la asamblea de aniversario del sindicato? Ya vimos las imágenes, estaba lleno. Se nos hubieran invitado. Pues la invitación estaba abierta, compañeros. Pero llevamos a representantes de organizaciones nacionales e internacionales. Con esto quiero decirles que esta movilización fue importante. ¿Por qué? La semana pasada hubo reuniones en la Secretaría de Energía y llegaron funcionarios de la CFE y empezaron a cuestionar, diciendo que no teníamos capacidad para echar a andar las plantas de generación o las fábricas y talleres, que ellos tenían mano de obra calificada. Y entonces cuestionaban la negociación, tratando de regresarnos otra vez a la discusión, diciendo que no, que nada más 2 plantas de generación nos podían dejar al esmero. Hoy no nada más se ratifica el acuerdo, son las 34 plantas de generación más las nuevas que se construyan en la zona de atención de Luz y Fuerza del centro, compañeros. Hoy queda ratificado, además de que queda ratificado en un primer planteamiento sobre esa concesión que le tienen que dar al sindicato para la explotación de las plantas. El primer acuerdo que planteó el gobierno en la mesa es que sea por 50 años. Dijimos, bueno, 50 y después seguimos negociando. De entrada 50 años, compañeros. Eso nos permite ya plantear un esquema que alcance para poder firmar un contrato colectivo de trabajo y salarios bien remunerados para los trabajadores que van a estar en las plantas de generación, que son patrimonio del pueblo de México, y qué mejor garantía que estén en manos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y también importante el trabajo que han hecho los representantes de las fábricas y talleres y el grupo de ingenieros. En el esquema es todas las naves industriales y todos los talleres se quedan con el SME, compañeros. Eso es muy importante también, porque en una serie de alianzas estratégicas estamos o vamos a estar listos para suministrar no nada más de productos, servicios o materiales al mercado nacional, sino también internacionalmente, compañeros, como fue proyectado por las fábricas y talleres. Y habrá una competencia en las áreas. ¿Y esa competencia con quién va a ser? Con el SUTER, compañeros. Entonces hay que mantener la unidad y caminar todos juntos. Todos juntos. Si caminamos todos juntos los que quedamos, vamos a poder llegar a un buen puerto. Porque hay algunas voces dentro del sindicato que han estado confundiendo a nuestra organización. Hay primero, en lo que se está firmando en estos días, hay quien le dijo a los trabajadores: no firmes porque es tu liquidación.
Y únicamente se está firmando un documento para interponer un recurso, que es este recurso, es el incidente de liquidación. ¿Esto para qué es? Para interrumpir la ejecución del laudo que dio por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. ¿Saben qué pasa si no lo hacemos? Prescribe, compañeros. Se pierde. Pero así hay compañeros que vinieron y dijeron, yo no firmo. Tenemos de plazo antes del 30 de enero. Y también tenemos que decir que gracias a esa confusión que han hecho algunos, llegaron compañeros, revisaron el documento y dice, yo ya no quiero regresar a trabajar con el SME. Compañeros, hemos hecho un gran esfuerzo todos. Ha costado mucho trabajo llegar hasta acá, revisando toda la estrategia del gobierno. En las indicaciones que le dieron al Ejército y a la PFP, era disparar en caso de que hubiera resistencia, era acabar con 100 años de lucha y historia del sindicato, es meter a la cárcel a los dirigentes. Esa era la estrategia del gobierno. Y si aguantamos, fue porque no aceptamos la liquidación y por el respaldo de nuestras familias y de gran sector de la población en nuestro país. Por eso estamos hasta acá, listos para regresar a operar nuestras plantas, nuestras fábricas y regresar todos a tener un sustento para nuestras familias, compañeros. Esa es la lucha, resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso es muy importante que no nos dejemos confundir, que podamos revisar perfectamente los documentos. Este incidente prácticamente es iniciar otro juicio dentro del juicio. Ellos nos querían dar, dice, solamente una indemnización, como le dieron a los que se liquidaron. No es indemnización, es liquidación conforme al contrato más lo que manifieste la ley. Y una parte es individual y la otra es colectiva, de todos los ahorros. Y eso lo vamos a interponer en la Junta y que nos digan que no es cierto. Esa será la discusión ahí. Pero eso nos da los tiempos suficientes para el regreso al trabajo de todos, compañeros. Eso es lo que estamos haciendo. Hoy con esto quiero terminar diciéndoles que la reunión en Gobernación fue muy productiva. Se ratifican los acuerdos. Se inicia la próxima semana revisar los términos de la empresa de generación eléctrica con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía. El tema de la propia cooperativa para poderlas llevar a nuestra asamblea y toda discusión a nivel también del secretario de Energía. Hemos planteado que en la mesa ya no puede estar Comisión Federal de Electricidad. CFE dejó de ser un organismo descentralizado, es una empresa productiva del Estado. Entrará la competencia y ahí que nos dejen solitos. Ahí en esa competencia podemos recuperar perfectamente lo que nos han arrebatado de manera ilegal, compañeros. Nos vamos a chingar. Será un competidor más. Y entonces ahí ya la sabemos jugar también bien, compañeros. Pero se requiere la unidad entre nosotros. La lealtad no a Martín Esparza, sino al sindicato. Porque de repente estamos aquí y luego vamos para allá. Con algunas otras gentes que nos hablan al oído. Que dice, no, ya es que ya estuve con el presidente. Dice. Ayer sacó a los secretarios de Estado y cenó conmigo. Ya me dijo que ya todo va muy bien. Dice, pero esto se arregla, pero hay que dar cotas y el que no da cotas no entra. Ya están los compas. Algunos prendiendo 2 veladoras allá y acá. Hay un solo sindicato, compañero. Fue el que crearon el 14 de diciembre de 1914. Y somos herederos de ese sindicato y somos muy dignos herederos porque vamos a poder
salir de este conflicto que nos metió el gobierno y poder continuar escribiendo más páginas en la historia del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Por eso les digo que fue productiva la reunión en Gobernación. ¿Y cómo no va a ser productiva si miles de trabajadores acompañan a la dirección del sindicato, camaradas? Ese es el respaldo y esa es la verdadera negociación. Por eso hoy se destraba los adherentes al esquema para alcanzar también una pensión vitalicia. Hoy se destraba y se implementa el mecanismo a través de la Secretaría de Hacienda para pagarles a los que se les debe de la última firma que hicieron de su pensión todo lo que está pendiente, compañeros. Hoy se destraba para garantizar a los jubilados sus derechos adquiridos, compañeros. Eso no está en negociación, son derechos adquiridos. Por eso es sumamente importante que en los próximos días estemos participando en las convocatorias, como el día de hoy, reconocer de los usuarios que se han acercado al sindicato a través de la Asamblea Nacional de Usuarios. Más de 2,000 usuarios vinieron a respaldar la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy temprano se manifestaron en la Profeco a las 9 de la mañana y de allá se vinieron en marcha a acompañar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es el verdadero trabajo que debemos de hacer todos. Las asambleas de usuarios, orientar al usuario, vincularlos con todos los movimientos. Nos están llamando a participar el 26 de enero en esta jornada global para la aparición con vida de los 43 normalistas. ¿Participamos o no, compañeros? Es una lucha legítima. No puede ser que en este país levanten a 43 estudiantes que son el futuro de nuestra patria y no se sepa dónde están. Eso no puede ser, compañeros, porque al rato serán otros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que vincular todas las luchas y ahí hay que aprovechar para movilizar también a toda la base del ESME y darle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que hoy quedaron ratificados con el gobierno federal. Esa es la información, compañeros. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Que vivan los compañeros de las hermanas divisiones! ¡Viva! ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Viva! ¡Que viva el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Que vivan los compañeros de la 28 de octubre! ¡Viva! ¡Libertad para los presos políticos, compañeros! ¡Viva! ¡Aparición con vida de los 43 normalistas! ¡Viva! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Esta no es la primera vez que llegamos hasta acá para demandar la solución a un conflicto que se ha extendido a lo largo de 5 años de intensa lucha de los trabajadores y trabajadoras en resistencia. Durante todos estos procesos hemos sido acompañados por nuestros compañeros jubilados y jubiladas que han respaldado con su apoyo no solo económico, sino también y sobre todo con el apoyo moral para toda la resistencia. Y conforme hemos venido caminando para encontrar una solución, hemos encontrado uno y otro obstáculo en las instancias de impartición de justicia en el país, que nos robaron un triunfo jurídico y que pese a eso el sindicato no se cayó, el sindicato siguió adelante pensando que era posible una solución política al conflicto. Una solución política basada en nuestra convicción, en nuestro ánimo y en nuestra fuerza como organización clasista. Y hace poco, el 12 de noviembre, discutimos en la Asamblea General Extraordinaria
la posibilidad de encontrar una alternativa de solución, y la dirección del sindicato presentó a la Asamblea un esquema que nos permite recuperar parte de nuestra materia de trabajo por la vía de la devolución de las plantas de generación de luz y fuerza del centro y la integración de activos de este organismo público a una cooperativa de los trabajadores. Y esa asamblea que valoró el efecto de la decisión infame de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prácticamente nos dejó sin un sustento jurídico para exigir en nuestro país nuestro derecho al trabajo, una decisión que intentó doblegarnos, una actitud de desprecio por la justicia, encontró en el sindicato una fuerza de oposición moral, política y de lucha que hoy tenemos que canalizar y capitalizar después de todos estos años. La Asamblea acordó este esquema que no es otra cosa que una ruta, la ruta para regresar a trabajar con esta modalidad que representa en primera instancia el reconocimiento de los pasivos laborales de luz y fuerza y que encuentra en la sociedad cooperativa y en la devolución de las plantas de generación eléctrica la vía para el cumplimiento de estas obligaciones que tiene el Estado mexicano con los trabajadores en resistencia. Esta vía, como sabemos, fue aprobada por nuestra Asamblea General. A finales del año pasado tuvimos también un documento que se llevó a la Asamblea General Ordinaria de aniversario el pasado 17 de diciembre y que vamos a dar a conocer en la prensa los compromisos del gobierno federal para avanzar en esta solución. Se reunieron después de esa fecha distintas dependencias del gobierno federal que están involucradas en el proceso. Y el día de hoy, compañeros, en esta movilización que demanda el cumplimiento irrestricto de los acuerdos tomados, de retomar los procedimientos y procesos para recorrer esta ruta al trabajo lo más pronto posible, sin obstáculos, sin zigzagueos, sin demoras, es que hoy, cuando nosotros planteamos que no podemos admitir se modifique una coma de lo que ya hemos discutido, de lo que ya se ha consensado con la Secretaría de Gobernación, es que el subsecretario de Gobierno ratifica los términos de la ruta acordada por nuestra Asamblea General para lograr alcanzar el regreso a trabajo en lo más pronto posible. Y en ese acuerdo, compañeros, se tienen que tomar varias medidas. Tienen que ponerse a trabajar varias comisiones. ¿Para qué? Para que esto que ya está en el papel, para que esto que ya es un acuerdo se convierta en una realidad. Y hay una fecha tentativa que nos hemos propuesto las partes para dar cumplimiento a la ruta
para dar término a la negociación y regresar al trabajo. Es una fecha a finales del mes de marzo. Y durante todos estos meses, de aquí a allá, semanas y días, intensificar los trabajos de las comisiones, del propio gobierno, del sindicato con la sociedad mercantil que va a generar la integración formal y registro de nuestra cooperativa, los permisos que se tienen que otorgar para el funcionamiento de este esquema tienen que transitar durante todos estos días y semanas. Y por eso es que habrá mucho trabajo que hacer para alcanzar esta meta en el plazo tentativo que ya nos hemos propuesto, con la intención de que todos los trabajadores y todas las trabajadoras en Resistencias regresen a trabajar. Se tiene que firmar también el contrato colectivo que le dará vigencia a nuestra organización con la empresa mercantil que va a operar las plantas de generación. Todos estos pasos previos se tienen que cumplir obligadamente para entonces sí poder decir que la negociación alcanzó el objetivo que nos hemos trazado. Y para avanzar en esa dirección es que la próxima semana nuestra comisión negociadora se va a reunir con el secretario del Trabajo para abordar los temas jurídicos que tengan que ver con la ruta. Se va a reunir con la Secretaría de Energía para darle trámite y concreción a lo que tiene que ver con esta Secretaría en los términos como hemos acordado la ruta al trabajo, la ruta de regreso al trabajo. ¿Cuál es entonces el resultado de nuestra movilización de principio de año? ¿Cuál debe ser la actitud del sindicato de frente a estos compromisos y de frente a estos procedimientos, de frente a este tránsito para alcanzar el objetivo? Primero, hoy se ratifican los términos de la ruta acordada por nuestra Asamblea y eso es bueno para nosotros. Segundo, que la organización en movimiento tiene que acompañar los procesos de negociación complementarios a lo que ya acordamos en nuestra Asamblea General. Es decir, que nosotros no debemos confiar en que las cosas van a salir por sí mismas, sino todo lo contrario. Tenemos que estar vigilantes de que las dependencias del gobierno federal cumplan con sus tareas asignadas. Y en el caso de lo que nos toque hacer a nosotros como organización, garantizar que el sindicato cumpla también con las metas intermedias que nos vayan llevando de la mano para alcanzar el objetivo estratégico que es de regresar y darle vida, larga vida a nuestra organización. Con esto, compañeros, lo que les quiero decir es que vamos por el camino correcto, que no podemos admitir, y ese es el compromiso del gobierno, ninguna alteración a lo que nosotros hemos aprobado en nuestra Asamblea, de que debe haber el compromiso de agilizar los procedimientos para cumplir con los plazos y que el sindicato debe de estar en movimiento para que esto se cumpla estrictamente como lo hemos venido acordando en la mesa de negociación.
Hay una serie de aspectos pendientes que también se abordaron en la mesa y que tiene que ver con algunas cuestiones que quedaron pendientes para nuestros compañeros que alcanzaron el derecho a la pensión vitalicia y que no pueden dejar de cumplirse, porque ese es el compromiso que hizo el gobierno, y de nuestra parte no vamos a admitir que se echen para atrás o que no quieran cumplir con lo que ya acordamos en la mesa de negociación con respecto a los compañeros. Se establecieron en la mesa una serie de mecanismos para garantizar el cumplimiento de esos adeudos con nuestros compañeros. Y nosotros vamos a estar vigilantes para que esto se cumpla. Y esto no nos va a desviar de la idea central de que todos los compañeros de la resistencia tienen que regresar a trabajar. Este es el momento que estamos viviendo, compañeros. Y este momento que puede ser definitorio para dar por concluido el conflicto con el logro de nuestros objetivos, demanda de la organización la unidad. Tenemos que mantener la unidad, compañeros. Estamos cerca de la orilla, estamos por alcanzar las metas y no podemos en este momento, ni alcanzando la meta, desviar el camino, ni encontrar dentro de nuestra propia organización vacilaciones que nos impidan alcanzar la orilla. Es lo que nosotros les pedimos, es lo que le toca hacer al sindicato, mantener la unidad, mantenernos en movimiento, mantener una vigilancia constante del proceso para que estemos alcanzando las metas que he comentado en los plazos a los que queremos llegar. Esa es la información que nosotros tenemos, compañeros. El contexto en el que nos movemos es un contexto difícil para los trabajadores. Los trabajadores no estamos hoy en nuestro país en el mejor momento de la unidad y la fuerza. Ya se anuncian los despidos masivos en Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Se anuncia también que para llenar ese boquete presupuestal que deja la venta de los bienes patrimoniales de la nación, se tienen que hacer por el gobierno federal. Hay una situación de crisis económica que seguramente, como ya ocurre por estas fechas, va a golpear el poder adquisitivo de los trabajadores y del pueblo en general. Esa crisis económica no debe ser impedimento para que nosotros alcancemos nuestros objetivos, pero sí son el marco en donde nos vamos a mover junto con esa crisis política derivada de acontecimientos monstruosos como la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Ese es el contexto de una oleada de represión en contra del movimiento social que se ejemplifica en la detención del compañero Rubén Sarabia Simitrio y de otros líderes a nivel nacional que están siendo perseguidos y están siendo encarcelados, cuando no asesinados, por abrazar la lucha del pueblo. Valoremos entonces la situación. Tenemos esta ruta ya trazada, tenemos plazos tentativos y aboquémonos entonces a alcanzar esta victoria parcial como la hemos pronunciado,
No es la victoria que nos regresa al 2009. Es la victoria que impide la derrota estratégica de nuestra organización. Es la victoria para los trabajadores en resistencia que no se rindieron y que van a tener un trabajo. Es la victoria para un sindicato que se negó a morir y que luchó 5 años para sobrevivir a estas políticas. Es la victoria de todos nosotros, de los trabajadores activos, de los trabajadores jubilados, que no nos rendimos y que fuimos leales a nuestra organización. Falta poco para alcanzar el objetivo, compañeros, y yo los llamo a la unidad, a la movilización y a hacer valer el derecho y la justicia de los trabajadores. ¡Que vive el Sindicato Mexicano de Electricistas! guerrerosesme.blogspot.mx